Hola amigos, hoy quería hablarles de fósiles que no fueron reales, pero antes que nada agradecerle a Javier González por colaborar con el canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Viendo las fotos de esa época, parece una ingenuidad sin límites que alguien llegara a creer que el gigante de Cardiff fuera un verdadero humanoide petrificado. Pero en 1869 se desconocía todo sobre la evolución humana. 3 años antes, un geólogo había presentado en la Academia de Ciencias de California el llamado cráneo de calaveras, hallado en una mina del condado californiano del mismo nombre, y que se atribuyó a un humano idéntico a los actuales, pero del Plioceno, hace más de 2 millones de años. Resultó ser una broma orquestada por los mineros, lo que le ha valido el sobrenombre de el hombre de Piltdown del Nuevo Mundo. Pero además había otros factores, la avidez del público por lo sensacional y lo rentable que esto resultaba, junto con la defensa del creacionismo bíblico por parte de los sectores religiosos que rechazaban el darwinismo. Fue esto último lo que inspiró a un empresario para burlarse de la creencia de los metodistas en una raza de gigantes mencionada en el libro del Génesis. Encargó una escultura de yeso de un hombre de 3 metros, la enterró en la granja de su primo y la hizo encontrar por unos operarios que cavaban un pozo. Los científicos desconfiaron del hallazgo desde el primer momento, pero el público pagó masivamente por ver al gigante de Cardiff, que el empresario vendió luego a David Hannum. Cuando el famoso showman Phineas Taylor Barnum no pudo comprarlo, decidió crear su propia réplica, que presentaba como al auténtico gigante. Hannum demandó a Barnum, pero cuando por fin el empresario confesó, la demanda fue desestimada al juzgar el tribunal que Barnum no podía ser condenado por llamar falso a algo que realmente lo era. Las especies falsas que han engañado a los eruditos no se refieren solamente al reino animal, sino también al vegetal, y aunque parezca mentira, hubo un tiempo en que se debatió intensamente la existencia de una planta cuyo fruto era una oveja. Esta permanecía unida al vegetal por un tallo, una especie de cordón umbilical, y se alimentaba de las hierbas que alcanzaba hasta consumirlas por completo, momento en que morían la oveja y la planta. El origen de esta leyenda es incierto, pero se popularizó en Europa a través del Libro de las Maravillas del Mundo o Los viajes de Juan de Mandeville, una obra del siglo XIV de dudosa credibilidad y de autor desconocido. La oveja vegetal de Tartaria se convirtió en objeto de discusión científica durante el Renacimiento y en siglos posteriores. Numerosos naturalistas y científicos escribieron sobre ella, incluyendo a Erasmus Darwin, el abuelo de Charles, y llegó a ser bautizada como Polypodium borametz y figuró en enciclopedias y diccionarios de ciencias naturales. Las serpientes marinas gigantes son viejas conocidas en el mundo de los animales legendarios, pero ninguna de ellas estuvo tan cerca de engañar a los incautos como la que tuvo su nombre científico. Esta nueva especie fósil, descubierta en Alabama, era una serpiente marina de 35 metros. No un esqueleto, sino 2. Su descubridor vendió a los museos de Prusia y Chicago, bajo el nombre de Hydrarchos sillimani. Pero cuando un anatomista posó sus ojos en la criatura, supo de inmediato que era una falsificación. El cuerpo era un pastiche de vértebras de ballenas prehistóricas de los géneros Basilosaurus y Pontogeneus, y el cráneo también era claramente de un mamífero. A pesar de que se descubrió este fraude, el esqueleto de Chicago continuó expuesto hasta que quedó destruido por un gran incendio en 1871. El 28 de noviembre de 1948, un diario de Pittsburgh publicaba el hallazgo de un rastro de huellas fosilizadas cerca de aquella ciudad de Pensilvania. El reportero se permitía libremente concluir que las impresiones eran como hechas por un pollo gigante mientras saltaba por la superficie, aunque los científicos del Museo Carnegie apuntaban a que la roca se había formado en el Carbonífero hace 300 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios y no digamos de los pollos. Una época en que insectos y anfibios dominaban la Tierra. Conclusión, aquello debía ser el rastro de una rana saltarina gigante con 80 centímetros de separación entre sus patas. La identidad de aquel misterioso animal
algunas de cuyas huellas fueron trasladadas al museo, quedó en suspenso hasta 1983, cuando un nuevo examen observó que el surco continuo central entre las pisadas no correspondía a un vertebrado. La conclusión fue que probablemente se trataba de un euriptérido, un tipo de artrópodo gigante del Paleozoico llamado escorpión de mar. En 1980, el paleontólogo argentino Mario Juniken anunció el hallazgo de una terrorífica araña fósil de medio metro que vivió en el Carbonífero hace unos 300 millones de años y que identificó como una migalomorfa, una tarántula. La denominada Megaracne era la araña más grande jamás conocida. Los museos se lanzaron a hacer reconstrucciones de tan temible monstruo y en el año 2005 un documental de la BBC titulado Caminando con monstruos incluyó la aparición de una tarántula cazando a un lagarto de 40 centímetros. Solo que la tarántula gigante nunca existió. Hizo falta que se descubriera otro ejemplar para comprender que las partes perdidas en el espécimen original revelaban su verdadera identidad. Era un euriptérido, un escorpión de mar. Hoy el animal conserva su nombre, pero no su identidad. Curiosamente, Juniken y sus colaboradores publicaron la nueva identificación en 2005, cuando el documental de la BBC ya estaba en producción y no se podía cambiar. En su lugar, se mantuvieron las imágenes de la araña, pero asignándola a otro grupo, que en realidad eran arañas mucho más pequeñas. Pero esta no fue la única falsa araña. Esta pieza fue encontrada en la formación china de Xijian, perteneciente al Cretácico Superior. Fue bautizada como Mongolaracne chaoyanghensis, en el género Mongolaracne que ya existía y quiero aclarar que sí es válido. Como es lógico, esta noticia llamó la atención de numerosos paleontólogos, entre los que se encontraba un especialista en invertebrados, Paul Selden, que no tardó en descubrir que en realidad esta nueva especie no era más que un cangrejo de río, al que alguien le había pintado un nuevo par de patas. De un primer vistazo comprobó que el espécimen carecía de algunos rasgos que suelen estar presentes en todas las especies de arañas, por lo que no parecía tratarse de una de ellas. Pero además lo examinó con microscopía de fluorescencia. De este modo pudo detectar 4 regiones muy concretas, según la radiación que emitían. Una blanca que posiblemente correspondía a una grieta reparada, una azul que hacía referencia a la roca concreta en la que se había formado el fósil, otra roja correspondiente al material fosilizado real y la que más llamó su atención, una amarilla procedente de algún material aceitoso, probablemente pintura. A menudo estas piezas son desenterradas por agricultores que intentan venderlas a turistas interesados en la paleontología. Un simple cangrejo de río apenas tendría un valor económico. Sin embargo, una araña gigante sería otro cantar. El pingüino de la isla de Hunter no tendría nada raro, era bastante parecido a cualquier otro pingüino. Sus restos se describieron en 1983, poco tiempo después de su hallazgo en una pequeña isla cercana a Tasmania. Los 4 huesos encontrados se dataron por radiocarbono en 760 años y los autores del descubrimiento comprobaron que no se correspondían con ninguna de las especies ya conocidas, y así el nuevo pingüino entró en la literatura científica como un animal cuya existencia en carne y hueso nos perdimos por unos pocos cientos de años. Hasta que en 2017 las técnicas que hoy consiguen rescatar ADN de restos antiguos descubrieron que en realidad los huesos no correspondían a un pingüino, sino a 3 distintos, todos ellos todavía vivos y coleando. Casualmente, especímenes de las 3 especies fueron a morir al mismo lugar y sus huesos se mezclaron. El 15 de octubre de 1999, la revista National Geographic organizó una conferencia de prensa en Washington para presentar un gran hallazgo, Archaeoraptor, un fósil del Cretácico temprano descubierto en China, que representaba una nueva especie de transición entre los dinosaurios carnívoros y las aves. Tenía brazos de ave primitiva y cola de dinosaurio. Esta criatura encontrada en la provincia de Liaoning, en China, es un verdadero eslabón perdido en la compleja cadena que conecta a los dinosaurios con las aves. Y claro que era compleja porque era un rompecabezas de distintos animales, como pronto sospecharon distintos expertos. La cola era del pequeño dinosaurio Microraptor,
mientras que la parte anterior era de Llanornis, un ave pescadora extinta. El fósil no fue un hallazgo directo, sino que fue exportado de China ilegalmente y comprado por un museo en Estados Unidos. Como luego se reveló, la publicación de la falsa nueva especie había sido rechazada por las revistas Nature y Science, pese a lo cual National Geographic decidió seguir adelante. Y este es el verdadero campeón de los falsos fósiles que engañó al mundo por 41 años, hasta que el 21 de noviembre de 1953 quedó oficialmente refutado el mayor fraude científico del siglo XX, el hombre de Piltdown. En febrero de 1912, el paleontólogo Arthur Smith Woodward, conservador de geología del Museo de Historia Natural de Londres, recibió una carta de Charles Dobson, abogado de profesión y aficionado a cazar antigüedades. A ambos les unía una larga amistad, centrada en su común pasión por los fósiles, y en aquella ocasión Dobson traía grandes noticias. En una gravera fluvial cercana a Piltdown, en Sussex, había descubierto fragmentos de un cráneo humano fósil. El primer pedazo le había sido entregado 4 años antes por un trabajador, y posteriormente el propio Dobson había recuperado varias piezas más. De junio a septiembre excavaron ahí, con la colaboración ocasional del jesuita y paleontólogo francés Pierre Desjardins. La campaña fue un sonado éxito. Además de fragmentos adicionales del cráneo, se recuperaron una mandíbula parcial, piezas dentales, fósiles de animales y alguna herramienta primitiva. El 18 de diciembre de 1912 se presentaba ante la Sociedad Geológica la flamante reconstrucción del cráneo de Eoanthropus dawsoni, un eslabón perdido entre simios y humanos que habría vivido hace medio millón de años. El hallazgo alcanzó una enorme resonancia por razones que no eran exclusivamente científicas. En 1907 se había descubierto en Alemania al hombre de Heidelberg, el fósil humano más antiguo conocido entonces. En el ambiente que conduciría a la Primera Guerra Mundial, a Gran Bretaña le incomodaba que Alemania fuera primero. Pero ya en 1913, el anatomista David Waterstone sugería en Nature que el espécimen correspondía en realidad a un cráneo humano y una mandíbula de simio. Todo llegó a su fin el 21 de noviembre de 1953, cuando el diario londinense The Times se hacía eco de un estudio publicado aquel mismo día en el Boletín del Museo de Historia Natural, en que un grupo de científicos demostraba definitivamente que el hombre de Piltdown era un fraude cuidadosamente elaborado. Las investigaciones señalan a Dobson como el autor del fraude. El modus operandi fue teñir las muestras de marrón, las grietas se rellenaron y se sellaron con masilla de dentista. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y si conocen algún otro fraude o error importante, déjenlo en los comentarios. Un abrazo y cuídense mucho.